A las 9:03 de la mañana, tiempo para la entrevista, y hoy hemos invitado a Lander Martínez, diputado de Sumar por Vizcaya. ¿Qué tal, Egunon? Eso, Egunon. Bueno, estos días entiendo que ha estado de vacaciones o tomando aire, porque el Congreso de momento no retoma plenamente su actividad, así que son días también para calmar las aguas, tal y como terminó el año. Sí, bueno, son días que más que para calmar, para repensar, ¿no? Nos permiten cambiar el foco, nos permiten planificar el año, ver las estrategias, lo que queremos llevar adelante, pero también es verdad que el mundo no nos deja muy tranquilos y nos obliga a reaccionar muy, muy rápido. Entonces, la política no para. Y aunque el Congreso pueda parar más o menos, pues ya este mismo jueves volvemos de manera extraordinaria, porque el mundo no para, la política tampoco, así que pues el jueves ya escucharemos también qué tiene que decir Álvarez sobre Venezuela. Sobre Venezuela, y veremos qué ocurre con Irán. Y veremos qué ocurre con Irán, que es verdad que tenemos todos los ojos puestos ahí. También es verdad que Irán lleva un proceso como de conflicto interno que se alarga en el tiempo ya desde hace más de 2 o 3 años, y que es un proceso muchísimo más lento, pero que es verdad que empieza a tener muchos detonantes. Hay mucha gente saliendo a la calle, muchas personas fallecidas, asesinadas también, ¿no? Dentro del país, y que agita desde luego aún más la zona de Oriente Medio, que ya de por sí lleva mucho tiempo muy poco calmada. Hoy tenemos además a los agricultores de nuevo en la calle con sus tractores ante el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Desde Sumar se han puesto bastantes pegas a ese acuerdo comercial. Sí, a nosotros es un acuerdo comercial que nos preocupa, ¿no? Independientemente de que es cierto que bueno, el generar nuevas relaciones comerciales fuera de las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Y de ciertas dependencias, pues puede ser positivo. Los problemas generados por el neoliberalismo no se solucionan con más políticas neoliberales. Estamos ante un tratado comercial que, además de generar una desventaja competitiva muy alta para nuestros agricultores, ¿no? Y para la gente que trabaja en el campo, genera muchos potenciales problemas medioambientales. Es decir, estamos hablando de que se pueden generar mercados multinacionales de cultivos como la soja, de ganadería extensiva y de ganadería, muy extractiva y muy intensiva, que bueno, pues que al final también son cosas que estamos tratando de evitar. Son posiciones políticas que hemos marcado y mercados que estamos tratando de evitar que se fomenten en Europa, y que, bueno, pues el abrir este mercado potencia también la generación de estos tipos de mercados en otros lugares. Por lo tanto, pues nuestra posición desde luego no es favorable. La primera semana del año, además, en lo político ha sido intensa. Cerramos la semana pasada con un nuevo modelo de financiación autonómica sobre la mesa, acordado entre Sánchez y Junqueras. ¿Algo de tanto alcance debe o puede acordarse entre dos partidos? Bueno, yo creo que el planteamiento no es tanto así. Yo creo que obviamente un modelo de financiación en un momento dado se tiene que acordar con todas las fuerzas políticas que quieren aprobarlo, ¿no? Y decir que en un momento dado, de una manera, tiene que pasar por el Congreso. Pero sí que es verdad que hay partidos políticos que tienen especial interés, y yo creo que no hablamos solo de los catalanes, creo que los partidos valencianos, los partidos especialmente del eje mediterráneo, que son quienes más afectados están por el déficit de financiación autonómica, tienen especial interés en esta reforma, y por lo tanto, pues dentro de su agenda política han insistido en que esta reforma se haga. Yo no creo que es que tú pactas una reforma con un partido político concreto. Creo que ese partido ha empujado mucho para que esta reforma se dé, pero es una reforma de todo el sistema y que afecta a todo el sistema, y en nuestra opinión, desde luego, positivamente. Ya veremos qué ocurre, porque pese a ese acuerdo, en el Congreso no tiene muchos visos de conseguir las mayorías suficientes. Junts ya dice que es otra taza de café para todos, y ya sabemos cómo están los equilibrios. Bueno, a ver, hablar de café para todos en el sistema de financiación autonómica es muy difícil, porque es un sistema muy complejo que cuenta con muchas variables, pero bueno, sigue siendo un sistema, ¿no? en el cual las normas se tienen que dar para todos, excepto para los que no estamos en régimen común, Euskadi y Nafarroa, que vamos por otro carril.
y por lo tanto, bueno, pues esas normas buscan equilibrar un problema que lleva casi 20 años sin abordarse de nuevo. Y va a exigir diálogo, va a exigir mucha política, pero yo creo que es innegable que para quien cree en la descentralización, cree en la justicia fiscal, cree en la mejora de los servicios públicos, pues la financiación, mayor financiación para las comunidades autónomas, que son quienes gestionan estos servicios públicos, es bueno. Si hay que poner una pega, nosotros le pondríamos pega a que no existen medidas, digamos, que frenen el dumping fiscal que hacen comunidades autónomas como Madrid, ¿no? Estas bajadas de impuestos que les otorgan otro tipo de ventajas y que plantean unos déficits en sus servicios públicos que nosotros no deberíamos permitir. Quedan Euskadi y Navarra totalmente al margen, y esto es de subrayar, porque siempre que se abre este debate hay voces que vuelven a airear el fantasma de los privilegios. Hoy leo en la portada del Mundo, por ejemplo, País Vasco y Navarra salen indemnes de la reforma de financiación, con un 70% más de dinero que la media, pese a que Montero dijo lo contrario. Bueno, ni indemnes ni no indemnes, es que no nos toca. Es decir, nosotros tenemos un sistema de financiación que va por otro carril, en el que recaudan las haciendas forales, una cosa que se llama concierto económico y convenio, en el caso de Nafarroa, que han funcionado muy bien desde que se pusieron en marcha. Se actualizaron además con nuevas figuras impositivas, etcétera, con muchísimo consenso en el Congreso hace apenas 4 o 5 meses. Y yo creo que no hay mucho debate en esto. Quien quiera tenerlo, pues lo puede tener, pero aquí lo que importa es que en el régimen común había unos déficits claros en el sistema de financiación autonómica, había comunidades autónomas que tienen muchos problemas para financiar sus servicios públicos y que tocaba repensar y reequilibrar. Las relaciones entre Euskadi y el gobierno español van desde luego en otro carril, y estamos observando estos días cómo se desarrollan en relación con las transferencias pendientes. Ahí parece que está habiendo problemas importantes, alarmantes, se dice desde el ACUA. El viernes hay comisión mixta y hay serias dudas de que incluso puedan llegar a materializarse esas 5 competencias. Bueno, aquí yo diría dos cosas. Yo creo que se ha demostrado bastante que en los últimos años son muchas las competencias que se han transferido. Es verdad que quedan importantes. Bueno, digamos, la más importante es una, ¿no?, que es lo que tiene que ver con el régimen económico de la Seguridad Social. Ahí sí que puedo decir que por nuestra parte, ¿no?, por la parte de Sumar en el gobierno, nuestro trabajo está hecho, ¿no? Lo dijimos, a pesar de que hubo dudas por parte del gobierno vasco, dijimos hace falta trabajarlo con un poquito de tiempo, esto antes de fin de año va a estar trabajado seguro. Estuvo en septiembre y se va a esta comisión mixta con nuestra parte hecha. Es cierto que parece que hay un pequeño atasco con el Ministerio de Seguridad Social, en el que entiendo que el Ministerio de Seguridad Social está trabajando en ello, y para nosotros sí que es importante que esa comisión mixta salga bien, no solo porque creemos y porque en Sumar hemos empujado siempre para el cumplimiento del Estatuto de Gernika, es decir, que es una cosa en la que creemos firmemente, sino porque creemos que por salud política y por confianza también entre gobiernos, pues que la comisión mixta sea un espacio en el que las cosas salen bien es importante. ¿Hasta qué punto entra en juego la opinión política personal de un secretario de Estado en este caso? Bueno, yo creo que opiniones personales caben pocas. En política, obviamente, hay gente que tiene peso. Un secretario de Estado es una persona que tiene mucho peso en un ministerio, muchísimo peso. Muchas veces los secretarios de Estado son quienes llevan la carga de las políticas públicas de los ministerios, y también quienes conocen mejor que nadie esa estructura. Algunos secretarios de Estado mandan más que los políticos, que los ministros, decía Ugarrechena el otro día. Bueno, no sé si ser tan categórico, pero desde luego hay secretarios de Estado que mandan mucho, pero es que las estructuras ministeriales son así. Estoy seguro de que hay viceconsejeros en el gobierno vasco que mandan bastante más que algunos consejeros. Algún director también, incluso, te diría. Pero más allá de eso, lo que importa no es tanto quién mande más o menos, sino quién expresa y quién traslada las posiciones políticas. Yo creo que hay que verlo de una manera más global. En todo caso,
Yo creo que eso ya casi son las relaciones entre gobiernos y cada uno sabe cómo gestionarlas. A mí lo que me preocupa no es que un secretario de Estado mande más o menos, lo que me preocupa es que haya una posición política que empuje más o menos hacia la completación del Estatuto de Gernika. Yo creo que hay que empujar para eso, y eso es lo que creo que tiene que hacer también el Ministerio de Seguridad Social. ¿Y cree que se va a llegar este viernes a esa comisión mixta con un acuerdo? Yo espero que sí. También diré una cosa, si no se llega a este viernes con un acuerdo, en el que creo que ya hay muchos acuerdos previos en los que se avanzan en cosas, a mí no me parece que la situación sea alarmante. Creo que requiere de presión política, lo entiendo que el gobierno vasco tiene que hacer su presión política, pero de ahí a calificarlo de alarmante no creo que sea el escenario. Aitor Esteban acaba de decir, si este viernes no se traspasan las transferencias a Euskadi, no se va a quedar el PNV cruzado de brazos. Y ese no se van a quedar cruzados de brazos. No ha querido detallar a qué se refiere, pero dice que el gobierno español se va a dar cuenta enseguida. Bueno, a ver, pues el Partido Nacionalista Vasco tiene todo el derecho del mundo a expresar su posición. Nosotros somos conscientes de que el traspaso de competencias es una cuestión fundamental para el Partido Nacionalista Vasco, pero también creo que hay que hacer justicia a todo el trabajo previo que se ha hecho, tanto a las competencias que se han trasladado como al calendario que se hizo y como a los avances que se han dado en las materias que se tienen que trabajar este viernes. Ya digo, yo no creo que revista de tanta gravedad la situación como para, pues por ejemplo, poner en riesgo un gobierno de coalición progresista sabiendo lo que va a venir después, que no debería ser el argumento principal, pero bueno, a día de hoy también es un argumento de peso. Pero además porque creo que se han creado, bueno, pues unas mínimas confianzas, o sea, creo que se ha demostrado que sí hay voluntad de traspasos, sí hay voluntad de completar el Estatuto de Gernika y que se ha avanzado muchísimo más en los últimos años que en los anteriores 20 en esta materia. Es decir, que no es que no haya ninguna prueba de voluntad política para avanzar en esto. Yo entiendo que quien sea le toca hacer presión política, pero también creo que tenemos que trabajar en escenarios de realidad. ¿Qué nivel de confianza tiene en este inicio de año en la continuidad del gobierno y la capacidad que puedan tener los grupos que lo componen de conseguir los apoyos necesarios en el Congreso? Bueno, yo tengo un nivel de confianza medianamente alto. ¿Por qué? Porque digamos que es verdad que lo que suele ser excepcional se ha tornado ordinario, ¿no? Y durante 2 años y medio, cada vez que hemos tenido que componer una mayoría para sacar una serie de medidas adelante, que hemos tenido que aprobar leyes, que hemos tenido que aprobar ciertas medidas, pues esto ha requerido un esfuerzo extra de trabajo en una coalición de intereses muy compleja que es la que sustenta a día de hoy al gobierno de España. Pero la realidad es que muchas de esas veces, la mayoría de esas veces, se ha conseguido conformar esa mayoría y se ha conseguido sacar una serie de medidas adelante. Entonces, pues yo confío en que todavía tenemos esa capacidad de sacar esas medidas adelante, de conformar esas mayorías. Luego el gobierno tiene muchísimas herramientas más, pero yo creo que el año puede empezar ya bien. Bueno, puede empezar con una subida del salario mínimo interprofesional, que es cierto que eso no pasa por el Congreso, es un acuerdo entre agentes sociales y gobierno, pero también terminamos el año con, bueno, pues dándole luz verde a la ley de movilidad sostenible, dándole luz verde al primer paso de la tramitación de la ley de dependencia, en fin, bueno, que decir que hay una serie de procesos que están en marcha, que tienen visos de que puede salir bien y que van a permitir avanzar al gobierno en derechos y en políticas públicas progresistas. Y se empezará el año metiendo en el cajón la idea de sacar adelante unos presupuestos, ese proyecto. Por lo que nosotros tenemos entendido, bueno, el gobierno todavía tiene intención o la ministra Montero todavía tiene intención de presentar unos presupuestos. Nosotros siempre hemos sido partidarios de presentarlos, independientemente de cuál sea luego el resultado del proceso. Así lo hemos exigido en todos los cursos políticos, porque creemos que, además de que tenemos como gobierno obligación de presentar estos presupuestos, creemos que es un buen momento para presentar de qué manera, ¿no?, nosotros gestionaríamos el país a nivel presupuestario y de qué manera entendemos que se tienen que distribuir los recursos.
sobre todo también siendo momentos en los que macroeconómicamente pues son bastante expansivos, con buenas recaudaciones, en fin, en lo que además de demostrar la efectividad de ciertas políticas fiscales, también se puede demostrar que el gasto público en una serie de materias pues mejora el empleo, reduce el desempleo, mejora la calidad de vida de las personas, profundiza en los derechos, reduce la pobreza infantil, en fin, pues todas estas cosas que requieren de mayor presupuesto. Si es por nosotros, desde luego, tenemos claro que la propuesta presupuestaria tiene que llegar al Congreso y tiene que estar encima de la mesa. ¿Y son necesarios cambios en el Gobierno? Usted ha dicho en alguna ocasión que el Gobierno de España necesita un nuevo impulso. Hemos visto la semana pasada que en Navarra Chivite, para dar un impulso político, ha cambiado algunos consejeros además de gran relevancia. ¿Cree que puede plantearse algo así o es una idea, lo lanzó también Yolanda Díaz en su momento, ya enterrada? Bueno, es una idea que se planteó precisamente antes, ¿no?, de este periodo vacacional de fin de año y que no tenemos por qué descartar. Es decir, que muchas veces los cambios dentro de un gobierno precisamente no, yo creo que la palabra es la misma, le dan un nuevo impulso político al Ejecutivo, permite tomar la iniciativa, permite proyectar también una serie de ideas sobre lo que quieres hacer en los próximos periodos. No tienen que ser, no son dramáticos ni nada, son decisiones políticas que se toman y nosotros también entendíamos en un momento dado en el que el Partido Socialista estaba fallando en una serie de sus compromisos, pues quizás correspondía aprovechar ese momento para generar un impulso político también por necesidades de reconexión con la ciudadanía, ¿no? Que el año pasado pues sucedieron una serie de cosas que fueron complejas de entender para los ciudadanos y que nosotros siempre hemos defendido que que a través de las acciones políticas podemos tratar de reconectar con esa ciudadanía que en muchos casos se muestra desafectada y desencantada con la política, con los partidos y también obviamente con los partidos de izquierdas. Los cambios en el gobierno pueden ser una vía y desde luego lo tienen que ser también el impulso a las políticas públicas de corte claramente social, que eso es lo que evidentemente le ha dado más potencia a este gobierno de coalición. ¿Siguen pidiendo cambios al gobierno? Desde luego no, a día de hoy no es algo que esté descartado. Desde luego no ha cambiado nada desde que lo solicitaban. Han pasado las vacaciones de Navidad, sí, pero no ha habido más cambios en relación pues con los casos de acoso dentro del PSOE, que fue quizá el detonante del malestar, ¿no?, principalmente entre los socios. Bueno, además hicimos una reunión entre socios de gobierno, una reunión a nivel de partidos en la que ya trasladamos esta misma posición y a pesar de que no hubo un acuerdo sobre esta cuestión, es lo que trasladamos nosotros al Partido Socialista y es una propuesta que no hemos retirado de la mesa. Además, el año comienza mirando en febrero a una nueva cita electoral en Aragón, cerró con las elecciones en Extremadura, que hoy parece que abren una nueva etapa de entendimiento entre el Partido Popular y Vox. La izquierda también debe decidir de qué manera se articula o se coaliga o establece una colaboración de cara a esas próximas citas electorales, ¿no? Indudablemente. Yo creo que ya hemos entrado de lleno en un ciclo electoral que tiene una duración de 2 años y que, pues en las que puede haber un orden diferente de factores, ¿no? Puede haber más o menos elecciones autonómicas antes, hay claramente en 2027 hay elecciones municipales y forales en Euskadi, autonómicas y municipales en el resto del Estado. Y que en algún momento culminarán con unas elecciones generales después de 2 años y medio de legislatura. Por lo tanto, que estamos dentro de un ciclo electoral está claro y que abordar ese ciclo electoral con responsabilidad requiere de una conversación profunda dentro de la izquierda para ver cómo nos enfrentamos a este ciclo electoral para conseguir los mejores resultados, garantizar una presencia de los partidos progresistas y de todos los gobiernos progresistas posibles dentro de todos los niveles institucionales, pues yo creo que es evidente. Es verdad que dentro del espacio Sumar se dan muchas conversaciones, que se han estabilizado muchas de las relaciones y eso nos lleva a proyectar de alguna manera pues
una cierta estabilidad sobre lo que los grupos, sobre todo que componen a día de hoy el grupo parlamentario, pero desde luego también entendemos que la apuesta tiene que ser mucho más ambiciosa y así se aprobó también. Bueno, tuvimos Sumar a nivel estatal, tuvo una conferencia política justo antes de irnos de vacaciones, y teníamos muy claro una cosa, que debemos encontrarnos con una sola papeleta para ir a las elecciones, una sola papeleta de la izquierda en todos los niveles institucionales, y que tenemos que hacer trabajo con las fuerzas arraigadas en el territorio. Prácticamente todas las fuerzas de izquierda comparten esa visión. Otra cosa es que sea posible. Si los puentes no están suficientemente, si no saltaron por los aires y se pueden restablecer, ¿hasta qué punto hay conversaciones en ese sentido y hasta dónde podría llegar esa colaboración? Bueno, por un lado están las relaciones habituales que se generan en la política y las relaciones que tenemos las fuerzas políticas que estamos en coalición, ¿no? También en Euskadi, pues por ejemplo, Ezker Anitza, ECUO y nosotros, pues sí tenemos una relación bien consolidada, y luego están el resto de relaciones que tienen que ver muchas veces con las fuerzas plurinacionales, ¿no? Pues como puede ser ahora con Junta en Aragón, o con Compromís en el País Valencià, o bueno, pues claramente con Podemos también, ¿no? Que es verdad que son relaciones, especialmente la última, que todavía requieren un cierto trabajo y que no se han explicitado en nada. También es cierto que creo que estamos en un momento en que cada uno está culminando sus reflexiones, culminando de qué manera quiere abordar el ciclo electoral, y a partir de ahí pues tendremos que tener las conversaciones que tengamos que tener. Pero desde luego nosotros, ya he dicho, y esto es una posición marcada y aprobada políticamente a nivel estatal, entendemos que la competición electoral dentro de las fuerzas de la izquierda no es un escenario ni positivo ni deseable, y nuestro objetivo va a ser siempre que haya una papeleta en cada lugar. En Euskadi parece factible esa colaboración. Hablamos hace no mucho con el responsable de Podemos en Euskadi, con Richard Vaquero, que se encuentran en estos momentos en su proceso congresual y precisamente decidiendo si plantean una nueva colaboración electoral con Sumar. Nos dijo que habla mucho con Alba García, que las relaciones son buenas. Bueno, parece que la puerta está bastante abierta aquí. Sí, yo creo que la relación es buena. También bueno, es un país pequeño y todos nos conocemos mucho, ¿no? Y creo que eso ayuda. Y bueno, nosotros acogemos esta posición que acabo de expresar, ¿no? No creemos en esa política de la única papeleta a la izquierda, y entendemos que el establecer canales de diálogo con el ritmo que sea necesario y respetando los debates de cada uno, ¿no? Entiendo, si ahora Podemos Euskadi está en su propia conferencia, pues que tenga el debate que sea necesario, pero que esa puerta al diálogo siempre tiene que estar abierta. Yo no puedo vaticinar cuál será el resultado o cuánta profundidad va a tener el diálogo, pero diría que la voluntad expresada por las partes a día de hoy, pues como mínimo nos permite sentarnos a hablar tranquilamente. Pues Lander Martínez, diputado de Sumar en el Congreso, nuestro invitado esta mañana. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuei. Las 9:27.